Leonor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, mi pastor, cómo está? Aquí todo muy bien. Aquí Ah, me listo. alegro mucho, mi pastor. Pastor Quique, ¿por qué no vamos Sí, a empezar vamos a dar inicio entonces. Amado Señor, te entregamos, Padre, esta reunión y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo tiempo, que seas tú hablando por la palabra, Señor, de Augusto, y que todo lo que tú nos des, Señor, sea recibido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y lo hagamos carne en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta plataforma que podemos recibir este mensaje, Señor, fresco, oportuno, que tú tienes semana a semana para con nosotros. Bendice, Señor, el ministerio y bendice también a las personas que estamos reunidos y los que se irán añadiendo, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra y te entregamos esta reunión, Señor, para que tú te muevas poderosamente, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a ver si funciona esto. Darte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. ¿Se está escuchando bien? Sí. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad de imperio poderoso. Poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad de imperio poderoso.
Muy buenos días nuevamente para todos. Leonor, Mari, Belgi, qué gusto tenerlas por acá. Mientras todo el mundo se va conectando, vamos a darle inicio a un tema que el Señor pues, nos ha estado inquietando, no solo los que están recibiendo los devocionales, pero las últimas 2, 3 semanas se ha hablado sobre el reino de Dios. Eh, Como ya estamos acostumbrados acá. Siempre el Señor está cambiando la agenda, sus propósitos tendrá. Así que pongamos buen oído a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y después de meditar mucho, pues eh, el tema que Dios me dio fue el de seguir hablando sobre el reino, que es lo que hemos venido hablando. El poder entender el reino cuando nosotros alcancemos a entender la profundidad del reino de Dios. Yo creo que ahí vamos a alcanzar una verdadera madurez y un verdadero entendimiento de lo que se trata esto. Esto es guerra entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Siempre se ha dicho, Juan lo manifiesta, las tinieblas no pudieron porque donde hay luz se van las tinieblas. Cuando, cuando Jesús llegó aquí a la tierra, cuando irrumpió, eh, siempre hubo mucha confusión, empezando por lo que causó la venida de los Reyes Magos al declarar de que eh, había nacido un rey y que su reino iba a ser perdurable, iba a ser por siempre. Desde la perspectiva de un rey, dijo, bueno, pues yo soy el que estoy en el reino ahora, pues ¿dónde están mis herederos? ¿Quién es el que va a estar? Y porque dice que es para siempre. Y yo no he escuchado ni de mi linaje ha habido ningún rey ahora, entonces manda a los Reyes Magos a que averigüen dónde es para después. Eh, un segundito, ey, se va. Una pulguita que tengo acá que cree grande. Entonces, obviamente él se inquieta porque no es del linaje de él. Dice, bueno, vaya, vaya, adórenlo, vaya, visítenlo y me dicen dónde está. A lo cual los Reyes Magos, ya sabemos la historia, pues por revelación, por el Espíritu Santo, pues dice, les dice que no vaya, porque ya sabía los planes maquiavélicos que este rey tenía, pero era puro celo. Cuando Jesús se manifiesta, lo primero que dice es arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces todo el mundo anda inquieto y ya sabemos de todas eh, las confrontaciones que él tuvo con los religiosos, con los sacerdotes, porque ni ellos mismos, ni el rey entendía, el rey de turno, Herodes, ni los sacerdotes, ni muchas personas entendieron de qué se estaba tratando. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en oscuridad, el mundo está en oscuridad. Dice la palabra que el mundo está bajo el inicuo y la única forma de romper eh, con el poder de las tinieblas es trayendo la luz a nosotros. Nosotros somos representantes del reino. Hablar de reino puede ser muy fácil, vivir el reino toma esfuerzo. Nosotros podemos acá y espero que sea de bendición los devocionales que estamos enviando a diario, eh, que nos dan como las herramientas para empezar a vivir el reino de Dios. Yo voy a hacer como un resumen y vamos a terminar con un video. Es como para recordarles lo que se ha estado compartiendo. Espero a todos les llegue y que todos puedan leer. Voy a empezar esto arrancó hace
permítame un momentico. Esto arrancó hace, eh, tenía acá, hace como un mes. Bueno, voy a decirle la fecha cuando arrancó, que fue a principios, a principios de junio, para ser más exactos, junio 7. O sea, mañana se cumple un mes que hemos estado hablando sobre el reino. Y empezamos a hablar sobre promesa del reino. El reino de Dios está cerca, lo manifiesta Marcos 1:15. Jesús no solo anunció la venida del reino de Dios, él lo prometió. Eh, Al siguiente día hablamos del reino inquebrantable. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Dice, estamos viviendo en una temporada de sacudidas. Todo lo que puede ser sacudido está siendo sacudido. La economía global, la atención médica, la política, los valores nacionales, la educación y la justicia penal. Con todo el temblor que está ocurriendo en todo el mundo, Cristo nos llama a recibir con confianza su reino inconmovible. La pregunta que nos hacen es, ¿le inquieta más la sacudida de los reinos o se deleita más en el reino que no puede ser sacudido? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser honestos a pensarlo y empezarlo a vivir, ¿no? Empezar a aplicarlo. Dice, hoy estamos experimentando solo el comienzo de una sacudida global. El temblor será mucho peor. Al mismo tiempo, las virtudes y beneficios del reino inquebrantable de Dios serán cada vez más benéficos y gloriosos. Eso es una promesa. Cuando Jesús vino acá, hablaban que era el príncipe de paz, que iba a ser el rey del mundo, que iba a cambiar todo, pero siempre se refería a Isaías a él como el príncipe de paz. Pero eso no fue lo que vivieron las madres cuando Herodes mandó a matar los pequeños, los menores de 2 años. Entonces uno a veces se puede preguntar, bueno, y si es el príncipe de paz, ¿qué está pasando acá? Es muy duro para una persona recibir esa promesa y de repente que se le mueva el piso de esa forma. Ah, entonces, mm, yo compartía en estos días con mi hermana de las personas que llegan, hacen la transición, y hay veces que no lo entienden, entonces se pregunta, pero ¿cómo así? Me quedé sin trabajo, estoy peleando con mi esposa, mis hijos no me hacen caso, y empieza una sacudida. Entonces dice uno, pero ¿cómo así? Si la promesa es que vamos a estar unánimes, que vamos a estar unidos en familia, que trae promesas de muchos beneficios, ¿qué es lo que está pasando acá? La gente se preocupa y la gente de pronto sale corriendo cuando se le habla acerca del reino, precisamente por eso, porque no lo entienden, porque siempre va a haber una transición. Recuerde que nosotros estamos aquí bajo el inicuo, ya lo manifesté al principio. Nuestra mente no ha sido transformada. Cuando el Señor empieza a transformar, por eso Él lo manifestaba, que, que no hay ninguno, o sea, o no, que no hay ninguno, no, que todos debieran dejar padre, madre, hijos y todo,
por causa del reino. Eso no significa que que la gente, como dice, ahí mismo empiezan a vender todo, a donar todo, y a la familia dejarla en un segundo plano. Eso no es lo que quiere decir el Señor ahí. Es lo que quiere decir es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas van a ser añadidas, porque si uno empieza a seguir a creerle las promesas del reino, ¿qué es lo que termina pasando? Usted ve ya familias unidas, aunque al principio pareciera de que se está desbaratando el hogar, pareciera de que todo el mundo fuera por su lado, pero si Dios da una promesa, cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos 16:31, y serás salvo tú y tu casa. Pare de contar. Si usted se aferra a esa promesa, eso se va a cumplir. Entonces, cuando viene Jesús, dice, arrepentíos. ¿Cuál es el primer paso para empezar a vivir el reino de Dios? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede vivir. Entonces la gente se pregunta, "Ah, pero ¿arrepentirme de qué?" Mire, si por ahí dicen de una forma de pronto chistosa, cómica, dice, o se es hijo de la luz o se es hijo de las tinieblas, hijo de Dios o hijo del diablo, pero aquí nadie se queda huérfano. Esa es la realidad. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama, dice Jesús. Entonces, uno dice, pero si yo estoy bien, yo no necesito, pues si yo estoy sirviendo, estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero su mente ha sido permeada por los valores del mundo. Entonces, cuando empieza como a moverle a uno el piso, uno se preocupa, la carne se preocupa, eso es muy normal, pero ¿sabe qué? Uno tiene que ir por encima de esos sentimientos y ver ya una familia unida, los hijos sirviéndole al Señor, uno avanzando el reino, sus recursos estables. O sea, todo empieza a caer en su lugar, pero primeramente tenemos, que era lo que yo le decía a mi hermana, tenemos que hacer esa transición. Si no hay esa transición, la gente no lo va a entender. La gente dice, es que esto es, cree en el Señor Jesucristo y se van a acabar los problemas. No, los problemas van a seguir, las pruebas van a seguir y cada vez que usted sube a un nivel, el Señor le muestra, le pone otra prueba más y uno va subiendo de nivel. Dice la palabra que vamos a ir de gloria en gloria, vamos a ir de nivel en nivel, entendiendo estos principios del reino. No todo, no todo se nos va a ser revelado. El mismo Pablo con todas sus revelaciones fue paso a paso. El primero se veía como un abortivo y al final dice, Los que si quieren, síganme a mí como yo sigo a Cristo." Para llegar a esa conclusión, ya es que la mente de uno ha sido transformada. Pero al principio la mente de Pablo no era así. Mas, sin embargo, cuando lo entendió, le vinieron todas estas revelaciones increíbles y aquí estamos predicando a Cristo por todo ese trabajo que hizo Pablo. Pero todas las revelaciones que el Señor tiene atesoradas para nosotros no las puede soltar de todo porque va a crear es una confusión y muchas cosas pasan. Hay gente que empiezan en fuego y terminan apagándose esa llama. ¿Por qué? Porque es que eso no es de sentir. El reino de Dios no es de sentirlo. El reino de Dios es de vivirlo. Esto no es por motivo. Esto no es como mucha gente cree que hacen eh, presentaciones, se van como alineando a las cosas del mundo, programación, agenda del mundo, cómo mueven la mente de las personas, cómo los motivan, cómo los hace brincar, cómo causan cómo es como le llaman en psicología, el efecto placebo. Que queda demostrado, cómo usted anima a las personas, pero lo hace es el mundo. O si no vea la publicidad que hacen de los artistas, eso es para motivarlo. Mira, ahorita estamos viviendo la Copa América, todas esas cosas que presentan, toda esa publicidad, eso es para motivación, pero el reino de Dios
a nosotros no nos necesita motivarlo, necesitamos es vivirlo y entenderlo y vivir la palabra de Dios día a día. Después continúan diciendo reino en constante expansión. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Eso fue lo que le preocupó al rey Herodes, porque estaba hablando, bueno, este es un reino en expansión, no va a tener límite, voy a ser el rey de toda la tierra, no solo de Jerusalén. Y, y por eso se puso, se preocupó y dijo, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Después dice un reino revolucionario. Este reino revolucionario, eso sí que le gusta a los comunistas para distorsionar, porque eso es todo lo que hace el diablo. Y ojo, no estoy hablando de que el comunismo sea el diablo, pero sí muy cerquita, un mensajero de Satanás, dijo Billy Graham. Ah, pero los principios parecen ser, y por eso venden, parecen ser como que, ok, esto es para beneficiar a todos. Si eso fuera por principios, si fuera de aplicar principios del socialismo, pues entonces todo el mundo vivía, digamos, bien, porque todo el mundo va a tener la oportunidad, las cosas básicas, la alimentación, su casa, su vestido, la educación, todas estas cosas que pueden prometer eh, todos estos movimientos socialistas, pero todo tiene un costo. Ahora, cuando ellos promueven eso, no lo hacen por el bien de la humanidad, lo hacen por el bien de un partido y es la gran diferencia. Cuando Jesús viene y promueve su reino aquí, él no lo está promoviendo como él mismo lo dijo, los reyes en los palacios están. Yo no vine a ser rey de nadie, yo vine a servir. Es más, ¿alguna vez se han preguntado por qué Jesús nació en un pesebre? En lo más humilde del humilde. Nosotros crecimos, yo crecí en parte en el campo, desde muy niño. Mi mamá era profesora en un pueblito, Samaná, que todavía sigue siendo grande, pueblito. No tiene no 200 habitantes. Y Y cuando estábamos allá, pues mi abuelito tenía una finca que se llamaba La Cristalina y ahí tenían caballo y tenían de todo, ¿no? Entonces había un sitio que llamaba La Pesebrera, que era donde uno alimentaba a los caballos. Cuando hablan de un pesebre, ahí, en una pesebrera fue donde nació Jesús, el niño Dios, ahí cuando lo ponen en el pesebre. Ese fue, ni siquiera en el cuarto de los empleados, o bueno, no, allá con todo. Pero ¿por qué lo hizo así? Si él hubiera nacido en un palacio, no todo el mundo hubiera tenido acceso, pero allí en esa humilde cuna era para que todos tuviéramos entrada y no dejó por fuera, desde que nació él, no dejó por fuera a nadie. Es más, cuando vinieron los Reyes Magos, bueno, hay muchas teorías que no fue a los 6 meses, que fue a los 2 años y todo el cuento que hablan de los Reyes Magos. Pero lo cierto es que a pesar de haber nacido en una pesebrera, en un humilde pesebre, se le dio trato de rey, porque vinieron a adorarlo. Ángeles, reyes, a traer las ofrendas a él. Todos los campesinos, los pastores que estaban alrededor, vinieron por revelación de los ángeles a adorar al rey. O sea, nació humilde para darle inclusión a todo mundo, pero tuvo trato de rey desde el principio. Des- el reino revolucionario, como les decía yo al principio, a la izquierda o el comunismo siempre lo aplican. De hecho, Hugo Chávez fue uno de los que se ufanaba de ser cristiano y en el pueblo de él me comentaba un amigo de él que creció juntos. De hecho, yo no sé si Ricardito se acuerda, pero fue una visita que tuvimos allá en Lima cuando hacíamos los estudios bíblicos, un hermano de Venezuela y él nos contó pues que había crecido con Hugo Chávez. Lo que hizo Hugo Chávez en el pueblito de él fue en esos vitrales que tienen las iglesias tradicionales, la católica, que son muy bonitos, ah, pintaron a Jesús con una metralleta, con un fusil. Eso es lo que la gente cree. Y él dice, no, es que el principal revolucionario era Jesús, sí, pero revolucionario, pero en la mente,
No, todos esos movimientos que hacen aquí a la fuerza se quedan cortos. Ah, Cuando Jesús anunció la venida de su reino, anunció una revolución. El anuncio de su reino revolucionario es siempre un llamado al arrepentimiento. Eso es todo, no como lo pintan estas personas. De hecho, aquí hemos tenido a Leo Castro que nos hablaba hace un par de semanas atrás. Él fue militar y él hizo una promesa a Dios en una de las emboscadas que estaba a punto de morir. Yo te voy a servir. A él se le olvidó, pero cuando se acuerda, porque la pasión de él era el fútbol y jugó en un equipo profesional, pero cuando el Señor le hace el llamado, él dejó todo y a dónde lo manda a predicar, a su archienemigo cuando era soldado, que era la guerrilla. Uno en la carne dice, esos son mis enemigos. Mire, nosotros no tenemos enemigo, el único enemigo de nosotros es el diablo, el padre de mentiras. No mire a su hermana o a su hermano o a su vecino o a la persona que de pronto le hace mal. Él no es el que está haciendo mal, es el enemigo el que está haciendo mal a través de él, porque su mente no ha sido renovada. Por eso tenemos que ser misericordiosos con estas personas que no conocen del reino de Dios y nosotros, por eso le dije al principio, tenemos que vivirlo. ¿Y cómo lo vive? Dice uno que todas estas personas que le hacen mal, hay que hacerle bien. Y ascuas amontonará sobre su cabeza, dice por allá un salmo o proverbio. Después siguen con el reino residente. El reino de Dios está entre vosotros. Es una maravilla. Lo interesante es que cuando Jesús llega, cuando Dios irrumpe aquí en la humanidad y fueron a bautizar el niño, mire, todos estos sacerdotes, todos estos estudiosos de la palabra, no lo vieron y se le fue revelado solo a Simeón, al viejito Simeón, ¿no? La pregunta a mí siempre me ha inquietado, ¿qué fue lo que hizo Simeón de diferente? El Señor conocía su corazón. Los otros estaban en agendas. Las otras personas estaban simplemente cumpliendo con agendas humanas y simplemente se trataba de prestigio. Entonces, dice aquí, un error común que la gente comete con respecto al reino de Dios es hacerlo impersonal, abstracto y teórico. Jesús luchó contra el mismo error, reprendió a sus discípulos y les dijo, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Si el reino de Dios le ha parecido abstracto o impersonal, quizás le haya perdido el hecho de que el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de usted. La razón por la que Cristo vino fue para hacer que el reino de Dios fuera personal, práctico y transformador. Dios quiere que despierte a la realidad de que cuando nació de nuevo recibió el Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo en su vida. Y la función del Espíritu Santo en su vida hoy es traer el gobierno de Dios justo en el centro de su vida. Eso es todo lo que necesitamos. Reino del Espíritu Santo. Esa fue la promesa más grande que el Señor nos dio, ¿no? Ah, porque sin el Espíritu Santo, sin nuestro ayudador, hay ahí está el pastor Salomón, como dice, mi inseparable amigo, mi compañero fiel es el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nada podríamos hacer, nada podríamos hacer. Lo demás sería obra de la carne. La única forma en que el reino de Dios vendrá alguna vez a la tierra no es por el esfuerzo propio o la fuerza de voluntad. No es porque las iglesias hagan todos estos shows, todas estas, que no está bien, pero eso es esfuerzo de la carne. La única forma de expandir el reino es a través del Espíritu Santo. A los discípulos se les mandó no que fueran a, a predicar ahí mismo, y no que esperaran a que el Señor los capacitara. Capacitación vino, ese empoderamiento vino a través del Espíritu Santo. Si dejamos al Espíritu Santo por fuera, lo demás es cansancio de la carne, es puro trabajo. Y por eso hay veces que las iglesias no marcan como una diferencia y se ven haciendo las mismas agendas, las mismas cosas del mundo, eh,
pero si eso está bien si es el Espíritu Santo el que está liderando, si no, puro cansancio de la carne, la gente se anima, la gente canta alabanza, pero llega un momento en que simplemente se enfrían y todo esto que recibieron de nada sirvió. Seguimos, reino humilde, que eso es una de las cosas que nos falta, ¿no? Reino humilde, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas, lo que enaltece es el orgullo. O sea, había un escritor de hace muchos años que se llamaba Nicolás Maquiavelo, de ahí viene la palabra maquiavélica, y él era tutor de uno de los reinos de esa época que llamaban los Médicis, un reino, una familia muy influyente. Y ellos tenían a gente que les enseñaba, y uno de esos era Nicolás Maquiavelo, que era un escritor, filósofo también. Pero en ese reino, la forma como trabajaba, si usted lee en El Príncipe, am, él le daba a los hijos de los Médicis, le daba unas instrucciones, y una de ellas, que es muy famosa, dice que es mejor ser temido y respetado que amado y poco respetado. Y él termina diciendo, porque el amor es cambiante y voluble, mas el temor es constante. Esos son principios de las tinieblas y la gente copia esos principios. En el reino de la luz, ¿qué dice aquí? Eh, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no son de los más grandes, ni porque tenga la posición, ni porque sean reyes tan más cerca de Dios, aunque dicen que son puestos por Dios. Claro, todas estas personas son puestas por Dios, pero no todos actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, si ustedes ven en la escritura la historia de los reyes, van a Crónica o Reyes uno y 2, reyes que han visto la mano poderosa de Dios y al final se terminan desviando porque no lo entendieron, les falta humildad. Reino perseguido, vamos a tener persecuciones, pero bien, dice aquí en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Van a haber crítica. Em, Posteriormente sigue del reino de justo. Aquí más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia es el famoso versículo que de tanto hablamos, y ahí está el principio de todo. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Buscadores del reino primeramente van a buscar primeramente el reino de Dios, lo acabamos de leer. Reino infantil. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eh, Cuando Nicodemo viene donde Jesús a preguntarle, eh, que ninguna persona, y él viene porque está inquieto, ¿no? A mí me fascina Nicodemo. Hay muchas personas que dicen que no, que tuvo duda, pero al menos siendo de tradición, era lo que había aprendido, mas sin embargo tenía un espíritu enseñable y él vino a inquirir. Él dijo, bueno, según lo que yo he estudiado, pues mire, todo lo que tú estás enseñando tiene una validez y no solo tú enseñas como enseñan Permiso, los doña Lucero, saco más agüita. no enseñan como enseñan la religión tradicional, sino como con poder. Hay algo diferente en usted. Y el Señor lo baja del curubito y le empieza a hablar y le empieza a hablar y al final le dice, mire, tú eres maestro de la ley y te estoy hablando cosas terrenales, como era cuando te entran las espirituales. El reino de Dios se trata de cosas espirituales, pero si no entendemos las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, para hacer esa transición, pues nos vamos a confundir así como Nicodemo. Pero recuerden, Nicodemo, a pesar de ser de la tradición y de ser una persona prestante en ese momento, sin embargo, dijo, aquí hay algo muy diferente. Tenía un corazón enseñable, con inquietudes, pero dicen que Nicodemo hizo parte de los 120 en el Pentecostés. Estilo de vida del reino, muy importante, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sencillo.
Aquí no se trata de hablar, sino de vivir. Reino de mayor valor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo allá una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando nosotros nos damos cuenta lo que está delante de nosotros, lo que estamos recibiendo, a uno ya no le interesan las otras cosas. Todas las demás cosas van a venir por añadidura, pero por todas esas cosas que todo mundo anda enloquecido, ¿por qué las guerras? ¿Por qué todo lo que usted, porque hay secuestro? ¿Porque todo lo que está pasando en la humanidad? Mire, estamos a punto de una guerra, de una tercera guerra mundial. Yo acabo de venir de un entrenamiento que si yo regreso allá es porque ya se armó la tercera guerra mundial. Entonces, mi oración es que no tengamos que movilizarnos allá, porque si yo me movilizo con el grupo con el que fui a El Paso, Texas, es porque ya esto se prendió. Entonces, dice, el reino de Dios es, en la anterior decía, reino de mayor valor. Mire, todas las cosas que pasan en el mundo es tratar de quién tiene más poder, o quién es el más bonito, o quién es el más fuerte, o quién es el que puede más. Todo eso vende a nivel de países, a ver quién es el que más fuerza militar tiene. Eh, de aquí a Estados Unidos dicen que es una de las eh, ejércitos más grandes de la historia de la humanidad, por encima del mismo Roma, ¿no? Am, una de las cosas que he visto, aunque cuando uno no conoce, lo ve como prepotente, pero una de las principios que hay acá es el temor de Dios. Y en las Fuerzas Armadas hay mucho temor de Dios. Siempre hay un capellán, siempre hay una persona orando cada que vamos a esas movilizaciones. Entonces, ahora estamos a punto de una tercera guerra mundial. Si nosotros nos vamos para allá, o mi unidad, porque yo voy a estar en otro lado, en otra misión, pero si mi unidad va para allá pronto, eso significa de que la tercera guerra mundial arrancó. Ya hablan de tercera guerra mundial, ni siquiera hablan de una confrontación internacional, ya hablan de una tercera guerra mundial. ¿Por qué eso? Todo es de poder, todo es de fuerza, todo es de quién es el que puede más. Pero el Señor nos anuncia un reino gozoso. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Si nuestra vida no ha sido, si nuestra vida ha sido agria o incluso amarga, Dios quiere que reconozca que su reino es gozoso. Hay muchas cosas que uno aquí en la mente no alcanza a concebir cuando estamos en esa transición. Reino de salvación, eh, reino revelador. A vosotros os es dado saber los misterios del reino. Es una gran maravilla que nosotros el Señor nos haya capacitado para recibir los misterios del reino. Todo lo que estamos compartiendo acá, son misterios del reino. Todas estas cosas, todos estos devocionales son los misterios del reino. A nosotros, a usted, a cada uno de nosotros, eso nos es revelado, dice la palabra. Cada principio del reino que Dios le revela vale más que todo el dinero del mundo, cualquier cosa, cualquier logro. Necesita ayuda para entender hasta lo más mínimo sobre el reino de Dios. De hecho, puede leer todos los libros y estudiar el reino durante años, pero sin la revelación del Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. Podemos hacer lo que queramos, podemos hacer para avanzar el reino y todas estas cosas, y eso está bien. Pero si el Espíritu Santo no es el precursor de todo, esto es cansancio de la carne. A nosotros nos es dado el compartir esto. De gracia recibimos, de gracia hemos de dar, dice la palabra. Reino revelador. Eso es un regalo precioso. A nosotros nos es dado saber los misterios del reino. Mateo 13:11. Los secretos del reino son dados por el Espíritu Santo a los que nacen de nuevo. Cuanto más maduran en Cristo, más mentalidad del reino obtiene porque más secretos del reino les son revelados. Yo lo he manifestado al principio, a Pablo no le vino a dar revelación,
de repente. De hecho, él iba gradual. Si ustedes leen todas las cartas de Pablo, siempre cómo empezaba a verse y cómo terminó. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Esas son palabras mayores. Es una persona madura que su mente ha sido transformada por la mente de Cristo. Reino sobrenatural, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Como dicen por ahí, hablar es fácil. Hablar es fácil, demostrar poder es otra cosa. Y no, el Señor no nos puede respaldar. Si tú vas y oras por una persona, la persona se puede sanar. Debiera ser así, que vaya, que si el Señor nos está respaldando, debiera ser que pone uno las manos, oramos por las personas y que ellas se sanen. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos haciendo la transición, no estamos creyendo. A mí me pasa mucho que voy y estoy actuando más en incredulidad que en fe. Reino de reunión. El reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar, recoge toda clase de peces. Mira, aquí estamos todas clases de peces. Yueni, Pastor Salomón, Mari, Juan Carlos, Sergio, Pastor Quique, Belli, Leonor, Santiago. Todos somos diferentes, somos de un estilo diferente. Por eso dice, es para todos. Eso es una maravilla. Eh, Algunas personas se están polarizando y otras se están reuniendo. La diferencia entre los dos es a menudo la presión o el avance del reino. Cuanto mayor sea la influencia del reino, mayor será la reunión sobrenatural de personas. Cada vez que Dios levanta un movimiento de avance del reino, manifiesta la actividad de su reino, aumentando su unción de reunión y el movimiento. Ahí es donde quiero llegar y aquí es donde quiero compartir un video porque de eso se trata, del avance del reino. Nosotros estamos acá para ser embajadores del reino. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que hace un reino? Ahí se los va a compartir Magdiel Narváez, un gran predicador de Puerto Rico, y me parece que para cerrar como la idea hoy es menester ponerlo a él. Así que pongan bastante cuidado y luego retomamos con lo que nos queda haciendo falta sobre el reino de Dios, pero sí quisiera compartirles esta presentación que fue o entrevista que le hicieron a Magdiel. Y yo sé que va a ser de bendición tanto para ustedes como lo fue para mí. Soy el Señor. Que llevo ya una serie de estudios más o menos preparados para estos martes. Y obviamente tengo que entrar diciendo que este tipo de tema es tema controversial. Tema controversial, no porque yo quiera, sino porque pues es asunto de interpretación, es asunto de cómo la gente está haciendo las cosas. Sin embargo, yo le digo, ¿verdad? Al público y a las personas que siempre nos escuchan, estudie la Biblia. Entre en el texto y dialogue con el texto y pregúntese si lo que usted está haciendo es lo que la Biblia plantea que usted debe hacer. ¿Verdad? Ese, mire también a Cristo como el modelo por excelencia y pregúntese, ¿Cristo hizo esto? ¿Cristo dijo esto? ¿Cristo pidió que se hiciera esto? ¿Cristo lo predicó? ¿Cristo se lo exigió? No, pues entonces no lo haga, porque si Cristo no lo hizo, ni lo dijo, ni lo predicó, ni lo enseñó, ¿para qué queremos hacer cosas que Cristo no dijo? Y no podemos estar tampoco en estas cacerías de texto de nada, porque como él dijo que cosas más grandes que estas, sí, pero esas son dirigidas por el Espíritu, no por iniciativa nuestra. Hay una diferencia bien grande. Pues para poder hablar eventualmente sobre los ministerios evangelísticos, proféticos, apostólicos, tenemos que sentar las bases. Ya el martes pasado hablamos sobre la lucha del ego enfermo con el discipulado. Hoy vamos a ir un poquito más profundo sobre este asunto en términos de la realidad de la revelación de Cristo en la palabra. Uno de los grandes errores que se está cometiendo hoy día es
no reconocer la verdadera obra de Cristo en la tierra. Mucha gente de forma sencilla y escueta, ¡pac!, lo limita a la obra salvífica, que es la máxima obra de Jesús: salvar al ser humano de la condenación del pecado. Y de ahí toda la teología sobre la llamada soterología. Pero, hay más, hay mucho más. Si usted busca en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el debate sobre quién soy yo para ustedes, Jesús hace una manifestación que no se puede pasar por alto. Jesús empieza a hablar del establecimiento del reino de los cielos en la tierra a través de una estructura que él llama iglesia. Los que creen en esto, o sea, el grupo de los que creen, ¿verdad?, eclesia en griego, van a establecer el reino de los cielos en la tierra. A veces no entendemos bien esa figura, porque, y me gustó mucho que estaba hablando ahorita de los romanos, porque lo voy a traer en esa misma línea, porque no estamos en ese tiempo, estamos 20 siglos después, y no entendemos ese concepto de que se establezca un reino o que se establezca una cultura. Pues fíjate lo que pasa. En los reinos de la antigüedad, los egipcios, los babilonios y especialmente las dinámicas más fuertes son entre los griegos y después los romanos, que absorben el mundo griego, es llegar a un sitio, conquistar militarmente, establecer un gobierno político, ¡pam!, después. Y tercero, traer gente que establezca la nueva cultura del imperio para sacar de la mente de los ahora conquistados su cultura previa. Proceso de aculturación. Así que Roma llega al Medio Oriente, se establece, ya tienen allí una mentalidad griega que tienen que luchar con ella, pero eventualmente a filo de espada empiezan a establecer lo que es la mente romana dentro de todos los que están allí. Jesús usa ese mismo modelo y está diciendo, no. Sobre esta confesión, yo voy a levantar mi iglesia. O sea, todos los que digan que yo soy el Cristo, el Mesías, son mis súbditos, son mis siervos, y yo voy a levantar la estructura del reino a través de ustedes, al punto que cuando el infierno monte sus puertas para resistirlo, no va a poder. No va a poder. Quiere decir que Cristo, usando el modelo político de Grecia y de Roma, lo está llevando al modelo espiritual, diciendo: la iglesia donde llegue va a establecer el reino político de los cielos y la cultura de ese reino donde quiera que esté. Sí, quiere decir que donde llega la iglesia se establece el reino de los cielos y tiene que transformar el lugar de la cultura mundana social que existe a la cultura del reino. Yo lo veo ahora mejor que nunca. Y yo digo, wow, qué clase de misión. Entonces, por eso ahora yo entiendo que los discípulos están dispuestos a morir, porque los soldados griegos, los soldados romanos, están dispuestos a morir con tal de que su cultura se estableciera en el lugar que conquistaron. Pues de igual forma, el creyente tiene que estar dispuesto a entregarlo todo, porque la cultura del reino se establezca en el lugar donde está. La pregunta es si lo estamos haciendo. Porque, como decía Dante Gebel, o sea, 2 horas un domingo en X sitio no cambia la cultura de nadie. Sí, exacto, sí. Sí. O sea, si lo que hacemos es 2 horas al culto el domingo y nos gozamos, y eso está bien, no estoy diciendo que no lo hagamos, eso está perfecto, pero al salir de ahí no hay un impacto sobre la cultura, no hay impacto sobre el país. Si las estadísticas nuestras siguen subiendo en números de divorcio, en asesinatos, en abandonos, en maltratos, en violencia,
entonces quiere decir que la cultura del reino no está estableciéndose adecuadamente en el sitio donde se encuentra. Y no podemos venir con el textito este de que donde abunda el pecado abunda la gracia para justificar nuestras conductas de no hacer nada, porque eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Que no hay una continuidad. No hay continuidad, no hay profundidad, no hay profundidad, no hay impacto real de transformación. Porque tú puedes impactar un pueblo, pero la idea es que lo impactes y lo transformes. Bueno, digamos como Satirio de los Santos en el área donde está en Colombia, que él ha logrado con el Evangelio transformar con su iglesia toda la zona. O sea, y la gente ya respeta al mundo cristiano. Fíjate que donde nosotros no impactamos o transformemos, no vamos a ser respetados. Por eso es que él dice, aún si el infierno monta sus puertas para resistirlo, No puede. no va a poder. Metemos No va a poder. allá adentro. Exactamente. Vamos a entrar hasta allá. Derrumbamos. Derrumbando las puertas del infierno. Quiere decir que el infierno sabe que si la iglesia se pone en el lugar que tiene que ponerse, ellos no tienen nada que buscar. No tienen que buscar. Sí. Y este es un lenguaje interesante porque es un lenguaje espiritual que tiene efectos en el mundo material. Esto no es una cosa mística que se queda allá en el aire. Esto es algo espiritual que cuando tú te adueñas de eso, te apropias de eso, tiene un efecto en la vida tuya como individuo y en el elemento colectivo también. Así que Jesús está diciendo que va a establecer el reino de los cielos. En ese momento hay un switch. Hay un switch, porque ya no se trata meramente de ser judío, ni ser exclusivo del pueblo de Israel. Ahí se abre la puerta. Ahora es todo el que cree en mí. ¿Por qué? Porque no estamos pensando meramente en transformar el Medio Oriente, estamos pensando en transformar el mundo. La revelación de Cristo no vino solamente para Jerusalén, ni para Galilea, vino para el mundo entero. Entonces, para que una transformación ocurra de esa magnitud, tú necesitas gente que crea en ese mensaje, que se conviertan en el ejército del Espíritu para llevar ese mensaje y que donde lleguen, ¡pam!, conviertan los sitios en cabezas de playa. Eso fue lo que quiso hacer Cristo y el que lo entendió llegó hasta las últimas consecuencias con el estandarte del Evangelio, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo y como lo hicieron otros subsiguientes a ellos. Pues Jesús, con esta mentalidad, los discípulos obviamente no están entendiendo el mensaje porque ellos están viendo este Cristo político que se va a establecer en Jerusalén. Y dice, bueno, pues entonces esto quiere decir que nosotros vamos a conquistar Jerusalén y de ahí para adelante el mundo lo vamos a someter a nuestros pies. Sí, pero no es militarmente. Ni tampoco un nuevo gobierno político. Es el reino de los cielos. Ahora, hago un paréntesis para ir atando cabo con lo que se está hablando esta mañana. Si yo creo en el reino de los cielos y creo en el mensaje de establecer la cultura del reino donde yo esté, yo no tengo vida secular. No. Entonces, sí, si yo soy abogado, voy a ser un abogado con los valores del reino. Si yo soy maestro, voy a ser un maestro con los valores del reino. Si yo soy un legislador, voy a ser un legislador con los valores del reino. Yo no puedo esquipear el mundo político para decir no, ahí no. No, no, es en todo. Exacto. Es en todo. Porque la cultura del reino de los cielos vino a afectar todo. No, unas cosas sí y otras no. Porque si somos selectivos, estamos diciendo que nosotros tenemos un poder decisional sobre lo que Cristo ha establecido. Yo no me siento con esa autoridad. Y en el mundo antiguo, eso fue así. Que leer la historia de la iglesia del siglo II, siglo III, siglo IV, cómo estos individuos se metieron en todo, en filosofía, en la ciencia, en la política, en el reino, asesores de emperadores, para buscar que la cultura del reino se estableciera. No fue eso lo que hizo Esther, la cultura del mundo judío con Asuero. No fue eso lo que hizo José, la cultura del pueblo de Dios con el faraón. No fue lo que hizo Daniel, la cultura del pueblo. Entonces, la iglesia tiene una misión grande porque tiene que invadir la mentalidad de los que tienen poderes decisionales
para que la cultura del reino se establezca en el país donde nos toca vivir. O sea, no es una opción, eso es parte No, 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 eso no, si no, eso es parte del mandato. Ajá. Eso es parte del mandato. Ujú, ujú. Más claro no puede estar. Ujú. Donde tú estés, si tú representas el reino de los cielos, tienes que establecer esa cultura. Con tu modelaje, con tu testimonio, con tu predicación, con tus dichos, con tus actos, que la gente diga, este es un embajador del reino de los cielos. Sí. Pero porque eso es lo que dijo Cristo, me van a hacer testigos. ¿Ves? Entonces Jesús, sabiendo que los discípulos no entienden bien el lenguaje, como quiera los capacita. Y lo primero que hace es que le empieza a moler el ego, como hablamos el martes pasado. Tienen que orar y ayunar, hay que entrar en ese proyecto para que ese ego empiece a bajar y empieza a subir la realidad de que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Interesantemente, después de un tiempo, ¿verdad? Jesús anuncia el Espíritu Santo. Porque si vamos a hablar eventualmente de dones, ministerios y frutos y la iglesia, el personaje central es el Espíritu Santo, pero de la historia de donde viene es el anuncio que Jesús le hace al discipulado. Y le dice, es menester que yo me vaya. Oye, todos queremos caminar con Cristo. Me gustaría verlo adelante, yo al ladito ahí viendo cosas. Pero él se vira y dice, no, yo no voy a estar permanentemente físico, yo voy a estar en ustedes a través del Espíritu. Entonces se va a multiplicar. Cristo se multiplica en los discípulos a través del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad, los va a llevar a toda justicia. Y a través de él es que este mensaje se va a difundir en Samaria, en Galilea, hasta los confines de la tierra. Ya Cristo sentó las bases ahí. Lo que quiere decir en ese momento, que después lo podemos ver con evidencia fehaciente en el libro de los Hechos, es que la esencia de la vida de la iglesia, que es el instrumento que el Señor estableció para que el reino de los cielos se adelante y establezca su cultura, es la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. No sé por qué hoy día la iglesia es el cuerpo, pero insiste en ser cabeza. La cabeza es Cristo, la fuerza de la iglesia, la esencia de la iglesia, la realidad de la iglesia es una, la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. No hay otra. No hay otra. Entonces ocurre una transferencia. Ya Jesús no está físicamente orando por la gente para que se sane, predicando para que gente se convierta, reconciliando gente que está en crisis. Ahora tiene la iglesia, que en su nombre, hace lo que él le manifestó que había que hacer. Creo que tampoco se entiende en eso. O sea, porque hablamos en el nombre de Jesús y no sabemos lo que estamos diciendo. Mira dónde viene esta figura. Antes no había internet, no había nada de estas cosas que tenemos hoy día, que es bien fácil. Yo llego a un sitio y le digo a este señor, mire, yo vengo a nombre de mi papá. No, no, ¿qué? ¿Y tú tienes algo? Bueno, que yo lo llamo ahora. Viejo, estoy aquí con el señor, déjame, pónmelo en el teléfono, mira, es el hijo mío que yo lo envié para allá. Fácil. Pero antes eso no era así. Entonces, cuando la gente iba a nombre de la corte del rey, tenían que llevar un documento sellado. Sí, tengo aquí un poder del rey para decirle que si usted no paga, le vamos a expropiar su tierra. Así que esa persona va a nombre del rey. En nombre del rey. Jesús está diciendo que vayamos en su nombre. Nosotros portamos una autoridad en Cristo. Porque donde yo llego, estoy llegando a nombre de Él y en nombre de Él.
que es el rey de este reino de los cielos que él quiere establecer donde nosotros lleguemos. No sé por qué tanto miedo. Ajá. Porque uno porta esa autoridad. Se entiende mejor porque el sistema romano, cuando llama a los discípulos y dicen quiten ese nombre, no tienen autoridad, pierden la autoridad si no usan ese nombre. Me lo dijiste hoy, esta mañana, y dije, mira, si estamos en mi línea. Y claro, él dice, no, no, mira, que hay un solo nombre, es el del César. Reúnanse, oren, hagan lo que quieran, báñense en el río, bautismo, lo que ustedes quieran, cómanse la cena, pero quiten ese nombre de que el Señor Jesús, nombre no, quiten eso. Entonces, si nos quita eso, le está quitando el nombre del señorío de Cristo. Ajá. En el cuerpo de la iglesia, ajá, que es el que tiene el poder y la autoridad para establecer el reino de los cielos en donde quiera que llega. Fíjate, como Satanás, que es sutil, se mueve sutilmente, y el que piensa que es un mero nombre, se come el cuento y dice, pues mira, para no tener problemas con el imperio, no digamos el nombre de Jesús. No, 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 porque Pablo dejó establecido que no hay otro nombre. Si cuando Pablo está diciendo eso, lo está diciendo desde la mentalidad romana de la época, que el nombre más grande en todo el imperio romano es el del César. No importa si es Augusto, si es Tiberio, si es Calígula, si es Nerón, César. Y Pablo está diciendo, no, no, ningún César. El único nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en el que de verdad hay poder es Jesucristo. Porque Pablo está diciendo que el reino de los cielos está por encima de todos los reinos. Es la visión que tuvo Daniel en Babilonia, de este reino que nunca tendrá fin. Entonces, cuando uno empieza a amarrar todas las líneas, tú te das cuenta de que ser cristiano es una responsabilidad inmensa, porque yo y ustedes y todos los que confiesan a Cristo representamos el reino de los cielos en la tierra, y nuestra misión es establecer la cultura del reino. Pero si yo no la vivo, no la puedo establecer. Pues entonces estoy siendo un mal embajador de Cristo. Y en ese proyecto, el Espíritu Santo es el que capitanea esas gestiones para que esa cultura se pueda establecer. No hay otra fórmula. O sea, es verdad que esa es la que, por eso es que en el libro de los Hechos, en la transición, Jesús se despide y le dice, esperen allí, que va a venir el Consolador. O sea, vamos a hacer un switch de mando, del mando físico al mando espiritual. Y viene sobre de ellos el Espíritu Santo. Y la gente dice, pero ya ellos tenían el Espíritu Santo. Sí, ellos tenían la presencia del Espíritu. Ahora estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y por eso hablaron lengua, porque los llenó con todo lo que había que llenar. Es como cuando usted, un soldado de fila, pues le dan un fusil, le dan una pistola, le dan un uniforme, pero cuando usted pasa de ese soldado de fila a una división especial, lo van a capacitar. Como usted le dan un entrenamiento de jungla, le dan un entrenamiento de paracaidismo, le lo llevan a la escuela de francotiradores para que aprenda a disparar un poco mejor. Ya usted está más capacitado. Pues ellos sabían, pero ahora con el Espíritu Santo están capacitados al máximo. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a las tinieblas, se van a enfrentar a los poderes de la tierra. Y nadie quiere ceder su espacio. Las tinieblas no van a ceder su espacio. Aquí vino la iglesia, vamos a movernos de este punto. Van a hacer resistencia, va a haber presión. Para eso se necesita el poder de Dios. Me hiciste recordar el texto que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la clave. Ahí está. Porque mismo Jesús dice, sí, ustedes tienen la información. Ustedes caminaron conmigo. Ustedes tienen todo un almacén de datos de que yo caminé por encima del agua, multipliqué los panes y los peces, hice aquello y lo otro. Pero para esta misión, tengan poder. El doctor César Vázquez está escuchando y me escribe y pone, el reino de los cielos se establece en el que recibe a Jesús como Señor como Señor, y la expresión corporal o colectiva es la iglesia. Vamos a influenciar, pero no vamos a controlar. Exactamente. Es el elemento de poner nuestra influencia para que haya un cambio. No obligamos a nadie a pensar como nosotros. El que quiera pensar distinto, sigue pensando distinto. Fíjate, y es un buen comentario, ¿verdad? Y un saludo a César, obviamente. Mi abrazo.
Porque en el libro de los Hechos, después que viene la llenura del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2, versos del 42 al 46 creo que es, te habla de las características de esa iglesia. Y ahí tiene dos detalles bien importantes que ganan el favor del pueblo. Yo no vine a que todo el pueblo se convierta. Si no te quieres convertir, no hay problema. Pero el favor se lo ganaron. ¿Por qué? Porque vieron lo que estaban haciendo. Exacto. Y aunque yo no crea en ellos, los voy a respetar. Los voy a ayudar. Fíjate, yo fui a una iglesia a predicar hace mucho tiempo. Por allá por San Isidro de Canóvana. Era un segundo piso. No tienen screens esos plásticos para evitar ruido. De tres guitarras eléctricas, un bajo, batería, una congregación de panderetas. Era una cosa intensa en la alabanza, en la adoración de los coros, eso que no sacaban. Y yo dije, wow, y como es al aire de un llano, pues obviamente el sonido se va a esparcir por todo aquello. Yo digo, el pastor de aquella época, ven acá, varón. El vecindario no te va a llamar la policía. Y él se me ríe. Y él me dice, si tú puedes mirar por esa esquina, allá abajo va a haber un negocio abandonado. Ahí había un liquor store. Ya se fueron. Y allá abajo, más arriba, un poquito más retirado, me dice, había un punto de prostitución. Y acá atrás, me estaban moviendo droga. Ya eso no está. Y hay vecinos de estos que no están aquí con nosotros, pero están agradecidos que nosotros estemos aquí. Wow. Ven el efecto. Porque fue una iglesia que estableció la cultura del reino, tuvo un efecto. Y yo no creo en ellos, pero que estén ahí, porque mientras estén ahí, esto está limpio. Wow, Es el favor del pueblo. El favor del pueblo. Y otro asunto es que hay gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo mis propias convicciones, pero con cada vez que esta gente pide, yo les voy a dar, porque yo creo en la obra que están haciendo. Yo conozco de un lugar que sí había un punto y siempre que establecían un negocio se tenían que ir, ya fuera un negocio de familia, el negocio que fuera, quebraba, se iban supermercados hasta que llegó una iglesia. Los del punto decían, los únicos que pueden estar aquí es la iglesia. No, ellos no los perseguían, los dejaban tranquilos. Y todo el testimonio. Ajá. Por ejemplo, Ezequiel Colón. Él tiene un testimonio de un individuo que se le metieron en su iglesia y le llevaron equipo de sonido y todo, y él fue el caserío. Y entonces, porque le habían dicho que los muchachos eran de allí, él fue allí y habló con el que está allí, y dice, pastor, ¿qué pasa? Fíjate que le dice, pastor, ¿qué pasa? Y dice, mira, me llevaron equipo de sonido. Ah, no, es que aquí se estableció una norma que la iglesia no se va a tocar. Y apareció el equipo, ¿sabes? Cuando mi tío Herminio era pastor en Amelia, la iglesia por la mañana tenía un promedio de 300, 400 personas. En el culto de las 6 venía gente de todos lados, porque ahí pasaban señales, prodigios, y obviamente el estacionamiento, pues, era toda la zona del barrio. Y entonces, los mismos muchachos del punto velaban los carros. ¿Por qué? Porque la iglesia iba a llevarle compra a sus familias, porque visitaban sus viejitos cuando estaban en los hospitales. Si la iglesia hace el trabajo de influenciar en el mundo que le toca para transformar, el respeto del mundo se lo gana. Pero tiene que tener en cuenta que necesita el poder del Espíritu Santo, porque el poder que está contra nosotros tampoco va a ceder y se la va a arreglar para que caigamos, nos frustremos, fracasemos, nos vayamos. En otras palabras, y yo sé que, como dije esta mañana, que trae controversia, nosotros no transformamos el mundo que nos toca vivir solamente con la capacitación que tengamos de poder predicar este evangelio con profundidad, con mucho título teológico, con actividades, organizaciones, conciertos. Se requiere el poder del Espíritu Santo, porque no es lo mismo un concierto bien montado, profesional, sin el Espíritu, que un concierto bien montado con el Espíritu. No hay diferencia sustancial. Porque el Espíritu es el que toca al pecador, el Espíritu es el que transforma a la persona, el Espíritu es el que quebranta al ser humano, el Espíritu es el que le hace ver a la persona lo que está mal, se le revela, le establece una nueva conciencia, que es la conciencia del reino, que le dice, no hagas esto, no te conviene esto otro, vete por aquí. O sea, y nosotros estamos aquí para eso. Yes. Esa es nuestra misión, hasta las últimas consecuencias. O sea, cuando tú
empiezas a procesar esto en tu mente de esa forma, que tú hoy te puedes sentir como Pedro, que te puedes sentir como Juan, que Cristo hoy, pero te está diciendo de frente, mira, yo te quiero usar, porque el reino hay que seguirlo estableciendo y hay que seguir influyendo en la mentalidad de los demás. Lo primero que tienes que hacer es ver cómo tú, pero te las arreglas para que el Espíritu Santo te llene. Ujú. ¿Y para qué? Para que tengas poder. ¿El poder de qué? El poder del Espíritu Santo obrando en ti. Y vamos a traducir ese elemento de poder. Porque como estamos en el siglo XXI, y aquí opera mucho la mentalidad esta de los superhéroes. La gente cuando se habla de poder, a la mente le viene Superman. ¿La entiendes? La Mujer Maravilla, o sea, Aquaman, toda esta cosa. No estamos hablando de ese poder. No estamos hablando de hacer cosas sobrenaturales con un poder de esa magnitud. Básicamente, la esencia del poder del Espíritu Santo comienza con transformarnos la mente para entender lo que es autoridad. Una de las reglas básicas del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica es entender lo que se llama el chain of command, la línea de mando. Tú tienes que saber cómo son los rangos por ahí para arriba para que no tengas problemas. Eso tiene que ver con elementos de reconocimiento de autoridad y de obediencia. Son los dos mismos principios del reino. Tengo que reconocer que Cristo es el Señor, que Él es el Rey. Tengo que reconocer que yo me tengo que someter a Él para que las cosas puedan fluir conmigo a través del Espíritu Santo. Cuando hablamos del poder y la llenura del Espíritu Santo, además de autoridad, estamos hablando de amor. Perdón, fatiga. Pero puedes darte un buchecito de agua. Sí, Gracias. Oye, es que hay mucha bruma en el ambiente, el polen y demás, así que aprovechamos Hoy el ambiente, mira cómo está. esa neblina, mucha bruma. Sí, así que cuídense mucho. Gente como yo, que es que se ve asma, pues. Sí. Yo escucho a la gente, y yo también había caído en esa trampa, de querer tener la presencia del Espíritu Santo para sentir que yo podía caminar por encima del aire y agarrar a los demonios como si fuera una sala de lucha libre, ¿sabes? O ser Rambo andando por ahí con una ametralladora y acabar con el mundo espiritual. Y me di cuenta después que el milagro más grande del Espíritu Santo comienza cuando te revela verdaderamente a Cristo. Si yo no conozco a Cristo, me va a pasar lo que dice 1 Corintios 13. No voy a tener amor. Ese es el milagro, entonces. El milagro más grande del Espíritu Santo es revelarte a Cristo, porque Cristo es la esencia real de la vida. Punto. Es Salvador, el amor hecho realidad, la manifestación más grande del Padre. No hay una revelación más grande que Cristo. O sea, el Espíritu te revela a Cristo. Al revelarte a Cristo, te revela quién eres tú con relación a Él. O sea, te trae del mundo para decirte, te vamos a integrar al reino, pero tienes que pasar esta transición de reconocer quién es Cristo y quién eres tú con relación a Él. Y antes de que hables lengua, y antes de que profetices, y antes de que hagas lo que vayas a hacer, empieza por entender que el milagro que le sigue a ese es de aprender a amar. Porque sin amor esto no sirve. No está más que claro. De hecho, la esencia de Dios es amor. Tú no puedes pretender que el mensaje del evangelio tenga otra esencia que no sea esa. Tienes que aprender a amar a Dios. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Tienes que aprender a amar a tu prójimo. Porque mira qué cosa más sencilla y pasa por encima como una bola a 100 millas por hora. ¿Cómo yo quiero participar de un ministerio si yo no sé lo que es amar al prójimo? ¿Cómo lo voy a tratar? Y usualmente cuando yo no sé amar a mi prójimo es porque no he aprendido a amarme a mí mismo. No sé, la transformación empieza conmigo. Los discípulos no empezaron a predicar rápido que Jesús los llamó. El proyectito lo tomó 3 años. Después que Pablo lo tumba el Señor,
El proyecto duró 3 años más. O sea, esto es un proyecto que requiere tiempo para que uno integre la vida de uno con la del Señor, para que entonces estemos listos para la llenura del Espíritu y que el Espíritu nos lleve a hacer lo que Dios tiene planificado con nuestras vidas. El Espíritu llenó a los discípulos para que pudieran cumplir con la misión que Cristo les había dicho. Mira qué clase de planificación. Ya estaban llenos, sabían amar, habían abrazado el mensaje del Evangelio, que su esencia es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que estaban listos para la misión. La pregunta es, ¿qué misión era esa? La esencia de la misión primaria para establecer el reino de los cielos y que sea de influencia es la predicación. Porque predicación no tiene que ver exclusivamente con pararme en un púlpito a predicar. La predicación es la manifestación de Cristo a través del cuerpo, personal o colectivo, sobre lo que es la esencia y la realidad de Dios en términos del amor hacia el ser humano. Eso es predicar. Y como Juan Carlos ha dicho aquí varias veces, y yo lo he dicho, lo hemos repetido, de momento el personaje central de ese mensaje, que es Jesús, se desapareció. Exacto. ¿Qué estamos predicando hoy? Hoy estamos predicando la grandeza del ser humano, la esencia de los grandes teólogos. A mí me gusta la teología, me fascina. A mí me gusta la teología, leer teología, me gusta saber de Calvino, de Lutero, de Arminio. Me gusta realmente, pero ninguno de ellos fue a la cruz. Lo que fue a la cruz por mí fue Cristo. El único que salió de la tumba para decirme que hay una vida eterna es Jesús. Yo tampoco puedo estar pensando en el reino de los cielos en una mentalidad política de liberación en términos de justicia social, porque al final del día eso no lleva a la gente a la salvación. Vamos a preguntarnos en el mundo de Jesús, ¿a cuánta gente Jesús le cambió su condición socioeconómica? De pobre a rico. Porque le cambió a algunos de rico a pobre. A Mateo, que soltó todo lo que tenía por seguir a Cristo, a Zaqueo, o sea, a los discípulos que soltaron las redes, Jesús lo pidió todo, déjenlo todo y síganme. Entonces, ¿por qué tenemos que entrar en este proyecto afanoso de empujarle a la gente en la cabeza que si vienes al reino de los cielos tienes que entrar en una política de justicia social exclusiva para establecer como si fuera un mundo intermedio entre el reino de los cielos y la política de la tierra, porque eso no es lo que Cristo dijo en la Biblia. El reino de los cielos sí tiene que ver con justicia social, pero desde la perspectiva del reino de los cielos, no de la teología de la liberación. Porque eso estoy metiendo una teología a nivel de la mentalidad del Cristo. Estoy diciendo, no, Cristo pensó en esto. No piense, no piense por Cristo, piense lo que está aquí. Que la gente pobre o rico se van a salvar porque eso no es un estado espiritual, es un estado socioeconómico. Hay ricos que son la gente más increíblemente desdichada e infeliz de su vida. Y hay pobres que son felices porque no depende de eso. No, que la opresión, la peor opresión es la opresión espiritual. ¿De cuántos países tenemos ahora mismo en el mundo que viven bajo un sistema socialista comunista, donde no se puede predicar el evangelio? ¿Qué le vamos a ir a decir a esa gente? Aunque fíjate que muchos de los discursos de la teología de la liberación y de la línea de esta de justicia social son contra el capitalismo y contra la democracia. Pero al otro lado tengo un mundo comunista en una crisis existencial. Pregúntele a todos los venezolanos si están contentos con su régimen. Pregúntale a los cubanos si están contentos con su régimen. Wow. Entonces, ¿por qué yo tengo que asociar la iglesia con ese tipo de mensaje cuando hay gente que está siendo atropellada? Y lo primero que tenemos que hacer es influenciar la mentalidad de la gente para que en donde vivan mejor y tengan una calidad de vida que es la que ofrece el reino de los cielos.
de paz, de armonía, de respeto, de convivencia, de buen trato, de compartir, de empatía, de solidaridad. Los valores del reino están por encima de los valores del mundo. Yo no puedo hacer un match. Entonces, la mentalidad es a buscar valores del mundo que tengan la misma nomenclatura conceptual para decir, estos son los valores del reino. Por ejemplo, digo, justicia. La justicia del mundo no es la justicia del reino. Yes. Ay, el centro comercial X, para no promover a nadie. Tiene, qué sé yo, cuántos estacionamientos. Dentro de esos estacionamientos tiene estacionamientos para mujeres embarazadas, personas discapacitadas, personas que van a hacer una compra to go o personas que van a comprar, tienen media hora. El resto del estacionamiento es para todos los demás que no están dentro de esas condiciones. Eso es justicia del mundo. Pero yo llegué un día bajo lluvia y todos los demás estacionamientos están disponibles, están llenos, y los únicos disponibles son para mujeres embarazadas. Pues obviamente yo no me puedo estacionar ahí porque yo no soy una mujer embarazada. Discapacitado, no me puedo estacionar ahí porque no estoy discapacitado. O sea, no cualifico para ninguno de ellos, pero están disponibles. Sí, eso entonces es injusto que estando disponible y yo necesitando no lo pueda tener. Si fuera la justicia del reino, siempre va a haber parking. Porque el reino siempre aspira a más. Yes. Punto, se acabó. O sea, en el reino tiene una mesa, todo el mundo tiene una silla. Jesús lo estableció en Lucas 14, cuando dijo, no, en el reino todo el mundo va a sentarse a la mesa. Entonces, esta mentalidad necesitamos como que adueñarnos de ella y de verdad creernos que portamos autoridad en el nombre de Jesús. Yes. Yo represento a Cristo. Nosotros representamos a Cristo. La iglesia donde llegue representa a Jesucristo. Si usted aspira a la política, usted representa a Cristo. Si usted es abogado, usted representa a Cristo. Usted es maestro, usted representa a Cristo. Si usted es policía, usted representa a Cristo. Y su comportamiento se lo debe al reino de los cielos y no al mundo. Porque es la forma de establecer el reino en la tierra. Segundo, métase con el Espíritu Santo para que lo dirija, lo llene, lo capacite, le enseñe lo que es la autoridad del Señor y el amor del Señor. Y de ahí en adelante se empieza a estructurar la iglesia y el Señor empieza a distribuir ministerios, dones, talentos, todos para beneficiar el cuerpo. Y ese va a ser el próximo martes nuestro tema en Palabra Viva. Creo que sentamos las bases para que podamos entonces hablar con propiedad sobre lo que tenemos que hacer para ver si de verdad los ministerios están alineados con lo que dice la palabra en términos de establecer el reino de los cielos en la tierra. Dios les bendiga en esta mañana. Ahí pues era necesario escuchar esta presentación de el pastor y periodista Magdiel Narváez, porque resume prácticamente lo que hemos venido compartiendo acerca del reino de Dios. Creo que está más claro que el agua y más claro no canta un gallo. No sé si ustedes lo disfrutaron como yo lo disfruté. Eh, He visto ese video varias veces y yo creo que lo tenía el Señor para esta mañana. Alguien necesitaba escuchar. Son cosas que de pronto no desconocemos, pero que nos olvidamos. Y como se los manifestaba al principio, el reino de Dios no se trata de entenderlo o de conocerlo, se trata de vivirlo. Y como el pastor Narváez lo manifestaba, es influenciar nuestro entorno. De eso se trata. Nosotros somos embajadores del reino y a donde quiera que vayamos, el Hades no prevalecerá. Eso es sencillo y ahí lo decían ellos. Tenía algo más para
tenía algo más para compartirle, pero ya por cuestión de tiempo, yo creo que lo voy a dejar acá, ah, para que lo analicen, lo mediten. Sí, pueden faltar muchas cosas, Juan Carlos, pero pues la esencia es eso, el principio es eso. El laboratorio es el hogar, sí, en cierta forma, pero resulta que en cada hogar tiene que haber irrumpir el reino de Dios para poder permear nuestros hogares. Eh, sí, es el laboratorio, pero casualmente Jesús decía como desprenderse de todo eso para después volverlo a unir. Pero no, son varias series. Vamos a ver cuando el Señor nos da la oportunidad de escuchar el resto, pero por ahora creo que es bastante lo que hemos recibido hoy. Vamos a dejarlo así para que cada uno medite en lo que el Señor esté trabajando en particular en sus vidas, cada uno de nosotros. En cierta forma, el Señor está actuando de diferente forma, eh, uno con desafíos diferentes, pero de todo se trata, somos embajadores del reino. Cada uno de los aquí representados, cada uno de nosotros somos embajadores y por ende debemos adelantar, manifestar, compartir, vivir el reino de Dios, y para que nuevamente enfatizo, las tinieblas no tengan ningún poder. Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos. Los que quieran añadir, compartir alguna otra cosa, alguna inquietud, eh, lo pueden manifestar. Fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. ¿Quién se atreve a comentar primero? Alguien, Pastor Salomón. Gloria al Señor. ¿Va a hablar el pastor Kik? Hable, hermano, hable. Sí, no, adelante. Es que sabe que Pastor estaba en trajines, en movimiento, y he escuchado así por parte, porque estaba un poco ocupado. Pero no, únicamente quería comentarles de que me ha encantado lo que he podido escuchar en relación a la importancia que tiene el reino, y hay que vivir el reino. Cosas así chiquitas que pude captar es el principio de la autoridad, por ejemplo, y también que nosotros los cristianos no debemos tener una vida secular, ¿no? Sino que toda nuestra vida debe ser una vida espiritual, dedicada al Señor y viviendo el reino en nuestras vidas. Eso únicamente, Pastor Salomón, adelante. Lo que yo puedo añadirle es que lo que está bien no se toca y lo que está completo no se le añade. Dios continúe bendiciéndole. Lo único que le pido al hermano Augusto es que me haga el favor y me mande el estudio de hoy. Me sería de una grande bendición para mi vida también. Amén. Claro que sí, Hay pastor. cosas que nosotros creemos que sabemos y realmente no las sabemos porque no las entendemos. Y para uno saber tiene que entender. Y para uno entender tiene que escuchar. Y para uno escuchar tiene que estar dispuesto. Amén. 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 Señor les Así es. continúe bendiciendo, hermano. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? Augusto, perdona que me salga, se me está recalentando el celular porque ya tiene un chorro de años y lo estoy cargando y no carga, entonces me está recalentando. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Oh, gracias, pastor Salomón, por acompañarnos. Dios lo bendiga. Amén, cielo. Amén, amén. ¿Alguien más? Pastor Lazarte, qué bueno tenerlo por estos lados. Saludo muy especial para usted y su esposa. Si no tenemos ningún otro comentario ni nada para añadir, eh, vamos a compartir una alabanza. Pero, pastor Quique, ¿por qué no
nos despide en oración entonces. Muy bien, vamos a orar entonces, amado Señor, te damos gracias porque este sábado, Señor, como todos los días que nos reunimos, siempre hay una poderosa palabra tuya para nosotros y la recibimos y nos gozamos, Señor, en tu palabra. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa, es eficaz y es práctica también y es útil para nuestras vidas. Gracias por esa palabra que hemos recibido hoy. La bendecimos, la hacemos carne en nuestras vidas y queremos conservarla en nuestro mente, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestro espíritu. Gracias, Padre, por esta palabra tuya hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos escucha, Augusto. Cuando oraba leones callaban, yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba, pues no caía. Yo no sé qué tenía Moisés, cada vez de muerte resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre conocía. Y lo que me cuesta quiero entregar. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizan. Pero hay una sola que baile y lo que me cuesta quiero entregar. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizan. Yo veo, Señor, yo veo tinieblas, soy el próximo y no sé está sobre mí. Yo veo, Señor, yo veo tinieblas, y ese poder está sobre mí.
El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. Está sobre mí, está sobre mí. Sobre la Ahí estamos. Esa unción está sobre nosotros. Gracias, Pastor Quique. Gracias, Pastor Manuel. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. No sé si alcanzó a escucharlo todo. Si quiere, después le mando la grabación. Sergio.
y todos los Amén, gracias hermano, que Dios los bendiga, permiso para romper filas. rompa vela, mi Sergio. Y el Perú, y el Perú. Fuerte abrazo. Dios me lo bendiga, mi hermano.